Cómo los ricos engañaron al mundo e hicieron de la mierda la moneda más poderosa del mundo. Los bancos centrales del mundo en 2024 vendieron una cantidad récord de dólares y al mismo tiempo compraron oro. Las personas que administran el dinero de países enteros se están deshaciendo de él. ¿Nunca te preguntaste por qué? Hoy vamos a analizar cómo el dólar se convirtió en algo que parece valioso por fuera, pero en realidad es solo un papelito, y el peso latinoamericano resulta un pedacito de papel. Peor aún, cómo la humanidad a lo largo de miles de años llegaba una y otra vez a la misma conclusión sobre el oro y por qué el Bitcoin se convirtió en el siguiente paso en la economía mundial. Y lo más importante, hablaremos de qué hacer con este conocimiento ahora mismo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Parte 1. El dólar, la mentira más bonita de la historia. Estamos acostumbrados a pensar que el dólar estadounidense es la moneda de reserva, el estándar mundial, la economía más estable del mundo. Sí, así fue hasta cierto momento, pero ahora las cosas no son tan color de rosa. Mira este gráfico. Desde 1971, la moneda estadounidense perdió más del 85% de su poder adquisitivo. Dicho de forma simple, en 1971 con $20 podías llenar una canasta completa de la compra. Hoy con $20 en tu canasta hay un paquete de pollo y 2 aguacates. Esto significa que el dólar en 1971 valía 7 veces y media más que el actual. Esto ocurre lentamente, casi no notas los cambios en el poder adquisitivo de las monedas en 1 o 2 años. Pero si lo comparas a lo largo de 50 años, la diferencia es enorme. Yo diría que se siente como agua que se calienta despacio. No lo sientes hasta que te quemas. Pero espera, me dirás tú. Eso es simplemente inflación, 23% al año es normal. ¿Así es como lo planean los bancos centrales? Sí, lo planean, pero veamos qué pasa en los momentos de crisis. El año 2008, crisis financiera mundial, los bancos se derrumban, los mercados caen. ¿Qué hace la Reserva Federal? Enciende la máquina de imprimir dinero, inyectando cientos de miles de millones de dólares en la economía, y lo llama con una palabra bonita: flexibilización cuantitativa, traducido al lenguaje humano, simplemente crear dinero de la nada. El año 2020, la pandemia, la economía se detiene. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? La reparte a cada ciudadano estadounidense un cheque de $1,200. Y adivina de dónde sale ese dinero, de ningún lado. Lo imprimen. Entre 2020 y 2021, Estados Unidos imprimió aproximadamente el 40% de todos los dólares que han existido en la historia del país. ¿Sabes qué pasó después? La inflación más alta en 40 años. Es decir, el Estado supuestamente le regaló dinero a la gente, pero cuando la situación en el país se estabilizó un poco, se lo quitó de vuelta y encima ganó con eso, porque los precios de los alimentos subieron, igual que la renta de vivienda. Y la conclusión aquí es simple: cuando el gobierno tiene una máquina para imprimir dinero, la usa, siempre, porque es conveniente. Y Estados Unidos no es la excepción, simplemente es el mayor jugador del mercado. El dinero es un buen sirviente, pero un mal amo. Parte 2. El peso, como el dinero, se convierte en papel ante tus ojos. Tomemos como ejemplo el peso latinoamericano, una moneda que es el ejemplo más claro de cómo el dinero se convierte en papel. Seguramente tu abuela te contó algo de esto más de una vez. Bueno, al menos la mía, sí. Empecemos con México. Diciembre de 1994. El error de diciembre. Un nuevo gobierno llega al poder y anuncia la devaluación del peso. Esto no ocurre de forma gradual ni suave, como suelen hacerlo muchos estados, sino de la noche a la mañana. La gente se despierta y descubre que sus ahorros valen varias veces menos. La clase media, que había ahorrado durante años, perdió sus ahorros prácticamente de golpe, y quienes tenían una hipoteca en dólares recibieron una cuota 3 veces mayor a una sola semana. Literalmente, te fuiste a dormir con una deuda, te despertaste con 3. Y esto afectó a todos, a ti, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. En Argentina, la situación no es mejor. Su gobierno los robó varias veces a sus habitantes. Y eso que Argentina es un país hermoso, enorme, con recursos increíbles: petróleo, gas, soya, carne, litio. No es un país pobre, pero al gobierno nunca le es suficiente. Por eso en diciembre de 2001 ocurrió el corralito.
El gobierno argentino en plena crisis económica hizo un anuncio simple: ya no se puede retirar dinero de las cuentas. El límite, $250 por semana. De repente tu dinero dejó de ser tuyo. La gente se rebeló. Iba a los bancos y literalmente golpeaba las vitrinas con cascos. ¿Por qué no les dejaban llevarse lo que ellos mismos habían depositado ahí? Y esto no es un caso aislado. Argentina ha entrado en default 9 veces. La última fue en 2020. ¿Cómo afectó esto a la moneda local? Mira este gráfico. En el año 2016, con 100,000 pesos argentinos, podías comprar 179 gramos de oro. En 2019, ya solo la mitad. En 2021, 5 veces menos. Y hoy obtendrías un pedacito minúsculo de lo que podías comprar hace 10 años. Eso significa que si tu abuela en 2015 guardó 100,000 pesos argentinos para, digamos, tiempos difíciles, hoy ese dinero no le alcanza ni para una semana. El que la hace, la paga. Solo que por alguna razón no pagan los que imprimen dinero, sino los que ahorran. Parte 3. Todas las monedas se devalúan según el mismo esquema, solo que a distinta velocidad. Argentina y México son los ejemplos más llamativos, pero no los únicos. Venezuela, Zimbabue, Brasil, Perú. En cada uno de estos países la gente se despertó una mañana y descubrió que sus ahorros valían varias veces menos que el día anterior. Incluso las monedas más estables van por el mismo camino, solo que más despacio. La libra esterlina lleva décadas perdiendo poder adquisitivo. El euro, que ni siquiera tiene 30 años, ya se ha debilitado notablemente. El franco suizo, el más estable de todos, se ha devaluado 3 veces desde los años 70. Estamos acostumbrados a pensar que el dólar es la salvación en esta economía inestable, pero en realidad también pierde su valor, solo que mucho más lento y no se nota tanto. Es como, sabes, bajarte de un barco que se hunde para subirte en uno que también se hunde, pero 10 veces más despacio. Ganaste algo de tiempo, pero no salvaste tu dinero. ¿Y qué hacemos entonces? Si vemos la historia, los que ganaron fueron los que tenían activos reales. Tierra, oro, bienes raíces, prácticamente no perdieron nada. Y quienes trabajaron duro y ahorraron en moneda local, lo perdieron todo. Así está la cosa. Cualquier moneda bajo el control del Estado se devalúa. Parte 4. ¿De dónde salió el dinero y por qué el oro se convirtió en lo más valioso? Todo comenzó con el intercambio. Tú eres cazador, tienes carne. Yo soy agricultor, tengo grano. Intercambiamos. Todo bien mientras somos vecinos, pero ¿qué pasa si tú necesitas grano y yo no necesito carne ahora mismo? Se necesita un intermediario, algo que todos reconozcan como valioso, algo universal. En distintas partes del mundo, la gente inventó cosas diferentes. En México, entre los aztecas, granos de cacao y tejidos. En China, arroz y monedas de cobre. En África Occidental, sal. En América del Norte, pieles de venado. Pero con el desarrollo del comercio entre países, se necesitaba algo que todos reconocieran en todas partes. ¿Cuáles son los candidatos para ese papel? Preguntémosle a la tabla de los elementos químicos. Inmediatamente, tachamos los gases. No sirven como dinero. No se ven y no se pueden contar. Se evaporan. Ahora evaluamos los de la izquierda. Litio, magnesio, calcio, sodio y otros metales alcalinos y alcalinotérreos. Estos, chicos, como bien se sabe, son reactivos. No tienen nada en contra de armar una reacción con el agua y se inflaman fácilmente. Un poquito incómodo cuando el dinero de repente se incendia, ¿no? Luego miramos hacia abajo, a los temibles lantánidos y actínidos. Muchos de ellos son radioactivos, lo que significa que pueden irradiar, envenenar y simplemente matar a una persona, lo cual, claro que también es propio del dinero. Pero lo que resulta aún más incómodo es que estos elementos se desintegran por sí solos, es decir, se convierten en otros. Algo tipo, metiste dólares en la billetera y al sacarlos ya son pesos. Ahora, todo lo que está en el centro. Ahí hay unos 30 elementos sólidos, no inflamables y gracias a Dios no tóxicos. Pero es que en la Tierra hay demasiado cobre y níquel. Y del hierro aún más.
Además se oxida y se deteriora. Y estos elementos aquí, al contrario, son demasiado escasos. Por ejemplo, el osmio solo aparece en meteoritos y en esencia solo quedan 5 candidatos, los metales preciosos de hoy: plata, oro, platino, paladio y rodio. Los dos últimos se descubrirán recién a principios del siglo XIX, así que llegarán tarde al inicio de la carrera del dinero. El platino es un elemento atractivo, pero con una gran desventaja. Para fundirlo, en la antigüedad se necesitaba un verdadero horno divino, 700 grados más caliente que el que se necesita para el oro. Por este criterio, resulta más prometedor la plata. Completamente cierto. Por eso durante siglos compite con el oro. Pero la diferencia en temperatura de fusión, hay que admitirlo, no es tan grande. Además, la plata pierde su brillo y sus yacimientos se encuentran con mayor frecuencia. Y resulta que el oro es algo un poco más escaso y por lo tanto más valioso. Por eso mismo, de forma independiente entre sí, egipcios, griegos, romanos, chinos, indios, aztecas, todos llegaron al oro como estándar de valor, sin internet, sin conferencias, sin un gobierno mundial único. Simplemente la lógica y la práctica los llevaron a todos a la misma conclusión. Si tomamos todo el oro extraído por la humanidad a lo largo de toda la historia y lo fundimos en un solo cubo, su lado mediría apenas 22 metros aproximadamente, como un edificio de 7 pisos. A precios actuales, unos 30 billones de dólares. Si se divide entre todas las personas de la Tierra, saldrían 30 gramos por persona. 6 anillos de boda. Así de escaso es el oro y precisamente esa escasez lo hace tan valioso. Parte 5. El patrón oro cuando el mundo era honesto. En el siglo XIX, en el momento en el que el comercio mundial comenzó a florecer de verdad, surgió un problema serio. Cada país tenía su propia divisa y nadie sabía cuánto valía en relación con el de los demás. Las fábricas británicas vendían telas a la India, los agricultores americanos granos a Europa, los ranchos argentinos carne al mundo entero. Pero, ¿cómo valora la libra esterlina en dólares americanos? ¿Cómo sabía el argentino que su peso sería aceptado en Londres? La solución fue elegante. Todas las monedas se vincularon al oro y a esto se le llamó patrón oro. Funcionaba así. Una libra valía, por ejemplo, 10 gramos de oro. Un dólar, 12 gramos de oro. Un peso, 8 gramos de oro. El patrón oro facilitó así el intercambio financiero enormemente, porque la gente siempre sabía cuánto valía cualquier moneda en relación con cualquier otra. La característica distintiva de aquella época era que bajo el patrón oro, el gobierno no podía simplemente imprimir dinero. ¿Quieres emitir nuevos billetes? Consigue primero la cantidad correspondiente de oro. Si no hay oro, no hay dinero. Bloqueada la maquinita de imprimir. Más vale paso que dure que trote que canse. Así funcionaba el patrón oro. Sin saltos, sin trucos, sin aire de la nada. Y las fiebres del oro del siglo XIX en California, Australia, Sudáfrica no son solo historias de aventura. Son literalmente los momentos en los que la extracción de nuevo oro permitía ampliar la masa monetaria y financiar el crecimiento económico. Por eso California hoy es considerado el estado más rico de Estados Unidos y se llama Golden State, del inglés Gold, oro. Sobre esa misma base crecerá lo que hoy es la ciudad más grande de Sudáfrica, Johannesburgo. Antes de la aparición del oro en la ciudad, o más bien en el pueblo, vivían apenas 3,000 personas. Algo parecido ocurrió con Melbourne en Australia. En su momento fue un modesto puerto de economía ovina, porque en los ranchos locales lo único valioso que producían era lana. Pero cuando ahí cerca descubran oro, en Australia de inmediato aparecerán oficinas de correos, ferrocarriles, puertos, bancos, una bolsa de valores y Melbourne mismo se convertirá en uno de los centros más ricos e importantes de todo el Imperio Británico, casi el segundo después de Londres. El oro, literalmente, construyó ciudades y países. Parte 6. Cómo los ricos eliminaron el oro y encendieron la maquinita. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida y Estados Unidos había acumulado la mitad de las reservas mundiales de oro. ¿Por qué era el único país que no había sufrido los estragos de la guerra? Estados Unidos propone el esquema. Vinculamos todas las monedas al dólar y el dólar al oro. 35 dólares por onza Troy. Cualquier país, en cualquier momento, puede acudir a la Fed, cambiar sus dólares por oro. Bueno, suena bastante honesto. Es casi como si el patrón oro
solo que con un intermediario, el dólar. Casi 20 años después estalló la guerra de Estados Unidos en Vietnam y como bien se sabe, en esos periodos se gasta muchísimo dinero. Al gobierno americano no le alcanzaba y poquito a poquito empezó a imprimir un poco más de dólares de los que tenían en oro. Un poco, solo un poquito. ¿Quién se iba a dar cuenta? Se dio cuenta Charles de Gaulle, el presidente de Francia en aquel momento. Calculó que Estados Unidos tenía más dólares que oro y en 1965 envió un buque de guerra a Nueva York, literalmente exigiendo cambiar los dólares franceses por oro físico. Y tras él fueron llegando otros países. A Estados Unidos no le gustó esto, pero no tardó mucho en encontrar la manera y decidió armar una jugada que destruyó la economía mundial. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon apareció en televisión y anunció: Estados Unidos suspende temporalmente la conversión del dólar en oro. Esa decisión temporal sigue vigente hasta hoy, ya más de 50 años, y llevó a que el dólar se convirtiera en un simple papel, porque dejó de estar respaldado por el oro. Ahora se sostiene puramente en la confianza en el gobierno americano. Ahora volvamos al gráfico del valor del dólar que vimos al inicio del video. Vemos cómo el dólar cae en picada después de la decisión de Nixon. Pero ahora compáralo con el gráfico del oro. ¿Ves lo que pasó con el precio? Empezó a subir, primero despacio, luego más rápido, luego aún más rápido. El mercado entendió de inmediato: si el dólar ya no está vinculado al oro, la moneda americana se puede imprimir sin límite. Todo este tiempo, mientras trabajabas, ahorrabas, guardabas dinero, el sistema poco a poco iba comiéndose tus ahorros. Así fue como el dólar se convirtió en un simple papel sin valor que hace a cada persona más pobre cada año. Parte 7. ¿Por qué los bancos centrales compran oro por debajo del radar? Hay una cosa muy interesante. Las mismas personas que manejan este sistema son las mismas que al mismo tiempo compran oro. Desde mediados de los 90 hasta aproximadamente 2010, los bancos centrales vendían oro. Todo iba bien, no había conflictos globales. La Guerra Fría había terminado. Los bonos estadounidenses generaban buenos rendimientos. ¿Para qué guardar un metal pesado? Pero a partir de 2010 la tendencia se da la vuelta. Polonia, Turquía, India, China, todos empiezan a incrementar sus reservas de oro a ritmo récord. Y en 2025 ocurre un momento clave. Por primera vez en 30 años, los bancos centrales del mundo tienen más oro que bonos del Tesoro de Estados Unidos. Piénsalo. Las personas que administran el dinero de países enteros, quienes mejor que nadie entienden cómo funciona el sistema financiero, eligen el oro. ¿Por qué? Porque las sanciones demostraron los activos en dólares pueden ser congelados. El oro no. Más vale pájaro en mano que ciento volando. El oro físico en una bóveda es el pájaro en mano. Los números en un banco extranjero, los 100 volando. Parte 8. Pero el oro es incómodo. Y entonces apareció Bitcoin. Ok, ya sabemos que el oro es el verdadero dinero, que conserva su valor durante milenios y no se puede imprimirlo. Pero el oro tiene un problema. Intenta comprar un café con oro, transferírselo a un amigo en otra ciudad o enviárselo a un familiar en otro país. Difícilmente lo lograrás. Y esconderlo del gobierno, como muestra la historia, a veces eso también se necesita. En 1933, Roosevelt literalmente obligó a los ciudadanos estadounidenses a entregar todo su oro al Estado. La gente no tenía alternativas, o sea, básicamente les robaron. Y en marzo de 2025 ocurrió una situación curiosa. Una actriz india regresaba de Dubái y en la aduana le encontraron 14 kilogramos de oro pegado con cinta adhesiva al cuerpo, trocitos pequeños en los zapatos y en los bolsillos. Por cierto, era su viaje número 27 a Dubái en medio año. Imagínate, pleno siglo XXI, y la gente todavía lleva oro encima, como contrabandista de la época de los piratas. ¿Por qué no hay otra forma de mover valor a través de las fronteras? Hasta que apareció la tecnología que literalmente creó el oro digital. En 2008, tras la crisis mundial provocada por el dólar, un grupo de programadores inventó la tecnología que empezaría a llamarse oro digital, el Bitcoin. Se convirtió en una salvación para muchas personas y en una excelente alternativa al oro físico. Mira por qué. El oro es escaso, hay poco en la tierra.
El Bitcoin también es escaso. La cantidad máxima de monedas es de 21 millones, para siempre. Está escrito en el código del protocolo. Ningún banco central puede decir, hagamos más Bitcoins. No se puede falsificar el oro. El Bitcoin tampoco. Cada transacción está registrada en un libro público llamado blockchain. Lo ve todo el mundo. Es imposible modificarlo en secreto. El oro se puede guardar sin intermediarios. Lo entierras en el jardín y no necesitas ningún banco. Lo mismo con el Bitcoin, solo que sin jardín. Tu billetera es una clave digital en una memoria o USB. La principal ventaja del Bitcoin sobre el oro es que se transfiere a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos, sin aduanas, sin comisiones abusivas de los bancos, sin el permiso de nadie, ya sean $100 o 100 millones. Por eso el Bitcoin no fue adoptado masivamente primero por los techis ricos de Silicon Valley, sino por personas en países donde el sistema ya está roto. Por ejemplo, Venezuela, donde la inflación desenfrenada llevó a la gente a salvarse minando Bitcoin con electricidad del Estado para poder comprar comida. O El Salvador, el 40% de la población sin cuenta bancaria. Para transferir dinero se necesitaba Western Union con su comisión del 10%. Por eso los habitantes empezaron a usar masivamente la criptomoneda, ya que no tiene esas comisiones desorbitadas. O Argentina, la gente no puede comprar dólares al Estado a precio de mercado y comprar divisas en la calle es peligroso. Por eso empezaron a comprar Bitcoin con pesos oficiales y venderlo por dólares para incrementar sus ahorros. No hay mal que por bien no venga. Las crisis económicas en América Latina se convierten paradójicamente en la mejor publicidad del Bitcoin. Parte 9. ¿Qué hacer ahora mismo? Juntemos todo. Los ricos mantienen activos que no se pueden imprimir. Bienes raíces, oro, Bitcoin. Mira esta tabla. Aquí se ve cuántos criptoactivos tienen grandes empresas como BlackRock, MicroStrategy, Grayscale. Además de las empresas, fíjate también cuántos activos en Bitcoin tienen los gobiernos de Estados Unidos y China. Y la gente común sigue ahorrando en efectivo, mientras sus ahorros se van desvaneciendo. Esto no es una conspiración, es simplemente una diferencia de conocimiento. ¿Y qué hacer? ¿Cómo empezar a multiplicar los ahorros en lugar de perderlos? Aquí está un esquema simple que puedes empezar a aplicar ahora mismo. La regla de las 3 canastas. Divide tus ingresos en 3 partes. En la canasta del día a día, guarda una pequeña cantidad en pesos o dólares para los gastos diarios. En la de protección, guarda ahorros en oro o dólares. Y en la de largo plazo, invierte en Bitcoin. A mí me resulta más cómodo hacerlo directamente en el teléfono en la app de YouHodler, una plataforma completamente transparente de Suiza donde puedes guardar dinero en dólar digital y Bitcoin. Y también meterlo en una alcancía con hasta un 20% anual. Puedes usar cualquier plataforma confiable que te resulte cómoda. Y si decides elegir YouHodler, por el enlace en mi perfil, recibirás bonos adicionales de mi parte al registrarte. ¿Y tú guardas tus ahorros en pesos? ¿O ya usas USDT, oro o Bitcoin? Escríbelo en los comentarios, me interesa saber quién más como yo elige opciones alternativas. Conclusión. 4 tesis. Resumamos todo lo que analizamos hoy. Primero, cualquier moneda bajo el control del gobierno se devalúa. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Argentina, 9 defaults. México, el error. El dólar, 85% de pérdida desde 1971. Segundo, el oro es el único dinero que la humanidad inventó de forma independiente en todos los continentes. No se puede imprimir. Los bancos centrales están comprando a ritmo récord ahora mismo. Tercero, el Bitcoin es el oro digital. Escasez, protección contra la inflación, independencia de los gobiernos y transferencias instantáneas a cualquier punto del mundo sin el permiso de nadie. Cuarto, los ricos llevan tiempo invirtiendo en oro y Bitcoin, mientras la gente común ahorra en efectivo y pierde. El saber es poder. Ahora tú lo sabes. Úsalo. Si te gustó el contenido, no olvides reaccionar, reenviarlo a tus amigos, suscribirte y activar las notificaciones.
Nos vemos en el próximo video.